así, quizás no por una iglesia, pero por ahí, por la vida, ¿no? Que de pronto tenés todo y te quedás sin nada, ¿no? Y qué difícil. Pero bueno, yo no me olvido nunca que nosotros en ese tiempo, también como iglesia, creciendo, desarrollándonos de una manera fuerte, poderosa en la ciudad, con la carpa, con las campañas, con iglesias levantando, evangelizando. Y recuerdo que un día estoy en casa una mañana y miro un diario, del diario El Puente, no sé si por ahí lo vieron aquí alguna vez, el diario El Puente, un diario famoso, muy lindo, de nuestro hermano Lafitte, y veo la foto de Ana con la hija. Le ha venido a hacer una entrevista, porque su esposo era un hombre realmente que Dios usó y marcó la ciudad y el territorio donde él se movió de una manera muy bonita, con una impronta, un don de consejo, de sabiduría en su vida. Y tocó las clases sociales altas. Llegó gente muy adinerada, fue después de todo el movimiento con el evangelista Carlos Anacondia. Entonces las iglesias, le digo sinceramente, nosotros por muchos años en Argentina, usted pone una carpa y la carpa se va a llenar. Hay algo que quedó, eso es un destello de Dios que hasta hoy se ve, se manifiesta en nuestras ciudades. Pero yo recuerdo que cuando agarro el diario, y no sé por qué, pero de pronto mientras terminaba de ministrar, me vino como toda una película, y creo que tiene que ver con lo que Dios quiere hablarnos y quiere seguir confirmando y quiere Dios seguir abriéndonos a este nuevo tiempo, para decirle que no es imposible para Dios nada. Cuando Dios determinó usar a alguien y te elige, como decía la pastora el día de ayer, y te ve, Él no se equivoca. El tema es que nosotros debemos entender que fuimos llamadas por Dios. Y creo que ese es el problema más grande que nosotros tenemos. No es el de Dios el problema somos nosotros. Cuando no llegamos a dimensionar, como les decía ayer, Débora era una mujer que estaba oficiando por lo cual había sido llamada, pero no solo cumplía el oficio, no solo ocupaba un cargo, no solo estaba en el lugar indicado, ella tenía una visión más amplia, podía ver las esferas espirituales, podía entender los movimientos políticos, sociales de la nación. Era una mujer adelantada, porque Dios la había visto así. Cuando el Señor llama a Saulo de Tarso, no lo llama a él tenía un montón más, pero Saulo tenía algo que Dios necesitaba para llevar y afectar el mundo conocido en la historia de la iglesia primitiva. Saulo portaba algo. Parece que no lo tenían los discípulos que él ya había llevado. Parece que no estaban entre los 70 ni en los que habían estado en el aposento alto, que como la pastora Ana nos decía, el Roy, el viviente que te ve, cuando Ezequiel dice, él recorre la tierra, séllalos. Yo creo que usted tiene un sello. Amén. Y yo tengo un sello. Él nos vio y dijo, sellala. Y yo soy de volar por ahí en la imaginación y pienso, el ángel de Dios, y te selló. Y dijo, esta es mía. Ahora, yo tengo que hacer la otra parte, yo tengo que determinarme, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer lo que hizo Rispa, ¿no? Que a pesar de que parecía que todo estaba muerto, pero eso fue una revelación, lo de la dignidad fue una revelación. Lo anotamos, creo que todas. Las que anotamos. Estaba muerto en lo físico. Y yo sigo con esta cosa, con este lugar. Lo que Dios estaba mostrando a través de Rispa, en eso de cuidar, de permanecer, de estar, por eso que ya no había vida, ya no había esperanza, ya no había nada. Pero ella estaba marcando en el mundo espiritual, porque hermanos, hay una legalidad en el mundo espiritual. Nosotros le hacemos mucho caso a lo de acá, pero no nos damos cuenta que hay puertas
espirituales que nosotros podemos abrir o podemos cerrar, y hay legalidades espirituales. Y lo que estaba haciendo Rispa no solo estaba dignificando el apellido, la herencia o la heredad, porque para los judíos es muy importante. Ella lo que estaba haciendo era en la legalidad espiritual decir: vamos a seguir permaneciendo, aunque el cuerpo se muera y se seque, a nosotros nos van a hacer justicia. Amén. Es muy fuerte. Y Débora sabía de eso también. Por eso Débora se tenía que levantar y tenía que marcar un antes y un después para la nación. Y tenía que despertar a ese hombre que se había dormido, que tenía tenía todo. Y a veces nosotras estamos en nuestras congregaciones y tenemos todo. Dice: no, pastora, ¿sabe todas las cosas que me faltan? Si tenés una palabra, lo tenés todo. Amén. Amén. Ahora yo activo, yo la muevo, yo determino. Y yo quiero ir rapidito a hablarte de la determinación para un cambio de vida. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dijo Pablo. Yo me extiendo. ¿A dónde me extiendo? A la meta, al supremo llamamiento de Dios, a lo que Dios determinó desde la eternidad para mi vida. Yo tengo una responsabilidad, y dígaselo a usted en esta mañana: tengo una responsabilidad, no solo como madre, no solo como esposa, no solo como hija, como abuela, como tía. Tengo una responsabilidad espiritual. Amén. Y ahí no valen las emociones. Ahí las lágrimas no conmueven. Ahí los sacrificios no entran, hermanas. Subimos la vara muy alta. Entra el poder entender contra qué yo estoy peleando y por qué permanezco y por qué me mantengo y por qué sé que voy a llegar allá. Amén. No por mis fuerzas, no por mis capacidades, no por mi intelecto, no por mis preparaciones, sino porque sé que fui una elegida. Amén. Y que de ahí en adelante el éxito, como nosotros marcamos hoy, no dependen de los otros, no depende del cuestionamiento de otro, de lo que el otro pueda decir, de lo que el otro pueda hablar, de lo que el sistema diga, de lo que la iglesia, hablando de humanos, de gente que habla, que opina, que dice, que aconseja, te puede marcar a vos un destino. No, es de lo que Dios dijo de ti. Cuando Dios llama, cuando Dios marca una casa, Dios marca una familia, mire, se puede mover el infierno, puede venir lo que venga, puede pasar lo que pase. Aún en medio de eso, como le pasó a Job, se murió su primera generación, pero Dios emergió con otra generación y le dio una distinción que no la tenían los otros. Es terrible. Te va a decir: no puede ser. Pero pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Se tuvieron que morir. Hay cosas que tienen que morir, hermano, para que nazca lo nuevo. Hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida para que venga lo nuevo de Dios. Yo creo que le estoy hablando a gente espiritual en esta mañana. Hay cosas que tienen que perecer, que tienen que salir de nosotros. Y mientras pensaba en esta palabra, Noemí, que un poquito habló la hermana Ana. Noemí fue una mujer que nadie sabe la historia por qué ella desciende a Moab. Pero parece que la decisión quizás fue de su esposo. Y si usted ve el mapa, usted va a encontrar que Belén está arriba y Moab está abajo. Y sabe históricamente que Belén significa casa de pan y que Moab era el peor enemigo del pueblo de Dios. Que los moabitas adoraban ídolos terribles y perversos. Sin embargo, esta familia, ante una crisis, y esto lo hacemos muchos, me voy a poner en el medio como Daniel,
muchos hacemos esto. Cuando la iglesia entra en un problema, bueno, me voy a otra que hay más unción. Cuando hay una situación en la casa, bueno, se terminó, cuenta nueva, hoy el sistema dice, bueno, si no va, si no funciona, andate, ¿no? Es la más fácil, ¿o no? Siempre buscamos los atajos, siempre buscamos lo más fácil. Indudablemente Elimelech hizo, descendió a Moab, llevó toda su familia, pero si hay algo que a mí me encanta, que esto lo marcó muy bonito la hermana, no me sale ahora, Araceli, cuando Dios te elige, cuando Dios te ve, por más que vos pierdas el rumbo, tuerzas cuestiones, hagas cosas que quizás no estaban en los planes de Dios, Dios se va a encargar. Y mira, recibí esto en esta mañana. Dios se va a encargar de una manera que no la sabemos, porque ignoramos cómo Dios obra muchas veces. Nosotros pensamos, Dios lo va a hacer así, porque humanamente nosotros pensamos que Dios puede obrar de esa manera, pero Dios obra de la manera que nosotros menos pensamos, porque los pensamientos de Él, ¿cómo son? Más altos, y los caminos de Dios son más elevados. Él ve desde la eternidad, nosotros vemos de lo racional, de lo humano, de lo lógico, de lo que nosotros percibimos como seres humanos. Pero qué lindo es tener a un Dios que está en la eternidad y que nos está viendo y está trazando un camino nuevo y nos está diciendo en esta mañana: es hora de olvidar lo que queda atrás para extendernos en lo que está delante. El altar había que limpiarlo, porque si no se lo limpiaba y se le sacaba la ceniza, el fuego nuevo no podía encenderse. La Biblia está trazada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que debemos dejar atrás el pasado, debemos dejar atrás la culpa, debemos dejar atrás las cosas que cargamos por muchos años y nos tenemos que extender a lo que está delante, porque lo que está delante lo preparó Dios de antemano para que nosotras podamos caminar en ello. Noemí fue arrastrada, no sabemos el por qué su marido tomó esa decisión o por qué se pusieron, no sé, porque antes las mujeres no podían opinar y menos en esa cultura. Indudablemente este hombre dijo: me cansé, me voy a Moab, allí hay, voy a comer allá, ya no nos va a faltar, vamos a llevar, y se llevó a 2 enfermizos como hijos, porque los muchachos estaban medio mal. Y los mete en una tierra pagana y ahí la lleva a Noemí, que era una mujer alegre, que era una mujer que tenía una historia de vida bastante bonita. Se nota que era muy, muy amada en el pueblo de Belén, porque cuando la ven, la gente sale a recibirla. Pues si no te quieren, no te van a salir a recibir. Se cae de maduro, ¿no? Y salen todas a buscarla a Noemí. Yo entiendo que esta mujer tenía algo espectacular. Era una mujer agraciada por Dios. Se nota que en Belén ella había hecho una labor extraordinaria, pero también la hizo en su casa a pesar de que no estaba en Belén, porque las nueras no te van a seguir, hermana querida. ¿Algunas? Si tienen una buena suegra, van a volver a la casa. Algo tiene mi suegra. Es verdad, algo tiene mi suegra. Yo quiero lo que ella tiene. Y me lo voy a pegar a mi suegra. Vamos, échele mano a eso. Y es una bendición. Eso es una gracia. Estábamos predicando en el campamento de nuestra iglesia allá en Bolívar y hablamos de la gracia sobre gracia. Porque es un don que te favorece, como la favoreció a María, la pequeña, que le dijo que el santo ser que nacería se llamaría Jesús. Hay una gracia, hay un favor que hace que quieran estar con vos, que quieran charlar, que te busquen, que digan: yo la quiero tener, quiero estar con ella, quiero compartir. Y usted a veces, a mí me... Tengo que abrir el corazón. Hay sanidad. Ya hay sanidad. ¿Sabe que yo no soy muy buena para estar? No parece, ¿viste? Yo soy muy de esconderme, aunque usted no lo quiera creer. Soy muy de no estar sentándome y charlar y compartir mucho. Por eso la tengo a Anita en mi equipo. Cuando algo a mí me abruma o me quiere sacar de lo que estoy conectada, automáticamente: Anita, por favor, atende esto.
Laura, por favor, hace eso. Andrea, Mariana, porque tengo algo que como que me guardo, es natural mío, vine así, ya vine vengo de allá. Es la persona, es la manera. Dios me ha suministrado una gracia que reposa en nuestras vidas por la misericordia y por la sublime gracia del Señor. Es una gracia de Dios que viene y te da una distinción. ¿Sabes? Noemí la tenía. Noemí tenía esa gracia. Noemí tenía una distinción. Por eso ella no muere en Moab. Hola. Y Dios me dice que te diga, no vas a morir en ese proceso. No te vas a quedar ahí. Porque la característica de la gente favorecida, agraciada por Dios, vista por Dios, no puede quedar inconcluso lo que Dios determinó en la eternidad en tu vida. Y recibí en esta mañana esta palabra. No va a quedar a la mitad de camino. Dios va a hacer algo con vos. Va a movilizar tu genética espiritual. ¿Sabes qué es eso? Tus entrañas espirituales. Para que comience a revolucionarte de adentro hacia afuera. Te va a producir incomodidad, insatisfacción. Y va a decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi vida? Es que Dios está revolucionándote. ¿Sabes para qué? Para que alcances el propósito por el cual Dios te llamó. Recibí en esta mañana. Noemí estaba en ese proceso y estando en Moab, viendo que todo se perdió, ella dijo, me vuelvo. Hola. Tomó una determinación. ¿Usted cree que ella era la mejor para tomar la determinación? Hoy la pastora Laura nos hablaba de la pérdida de hijos. Creo que no hay cosa más terrible, ¿no?, en la vida que perder un hijo. Terrible. Ella había perdido 2. Y había perdido al que la cubría. Usted sabe que para el pueblo judío tener un marido era tener todo. Si no tenías marido, eras una pobre mujer. No tenías quien te cubriera. Para la mujer judía, hebrea, el hombre es la cobertura. Si bien espiritualmente usted lo sabe, en la Biblia está así trazado, el tener al hombre es la seguridad para la mujer. ¿Verdad que sí? Y con esto no quiere decir que usted no esté segura y que usted no lo pueda hacer. Aclaración. Cuando el hombre no está, Dios la va a respaldar a usted. ¿Me entiende? Usted ocupa un rol ahí. Un rol sacerdotal cuando no está la cabeza. Por eso Dios a la mujer le dio la capacidad de edificar. Reciba en esta mañana. Y no se sienta que no va a poder, que puede con Dios. Porque donde no está el varón, usted tiene al sacerdote que por sobre todos los sacerdotes, que es Dios. Y Él le va a guiar a toda verdad. Y Él le va a ayudar en lo que usted no puede. Amén. Y aún a veces cuando está, como no cumple el rol, usted tiene al Dios que cumple el rol. Y Él le va a abastecer y le va a bendecir. Así que no piense, no, lo que pasa es que yo no puedo porque tengo a mi marido que no es de la fe, no es cristiano. Con usted basta en casa. Porque ese no cristiano va a venir a la fe por usted. Amén. Ahí estamos bien. Noemí estaba en esa situación y ella tiene que tomar una determinación. Ella se determina, me vuelvo. ¿Por qué se vuelve? Y ¿usted sabe cuál es la debilidad de la mujer? El oído. Nosotros tenemos el oído mucho más agudizado que el hombre. El hombre tiene más agudizada la visión. Me hace reír. No voy a decir nada. Pero la mujer tiene agudizado el oído. Por eso, ¿por dónde le entró Satanás a la mujer? Lo que pasa es que Dios no te dijo que si vos comés del árbol, del fruto, ¿qué? Vas a saber todo. Vas a ser como Dios. El oído.
Pero como tiene el oído agudizado, también cuando entra en el altar, cuando entra en la intimidad, ese oído espiritual se le abre, se le dimensiona. Entonces escucha el susurro de la voz de Dios. Y ella escucha, ¿qué escucha? Hay alimento, hay pan en Belén. Volvió la productividad a Belén. Aleluya. Y ella dice, wow, si en Belén, si en mi casa hay alimento, yo me vuelvo a casa. Amén. Yo me vuelvo a la casa. Y no pensó en nada. Dice la Biblia que ella le habla a sus nueras y le dice, yo me vuelvo a casa. Y la Biblia declara que ahí sale Orfa, ahí sale Ruth en un camino, pero cuando llega a una línea limitoria, Noemí le dice, bueno, chicas, vuélvanse a sus casas, vuélvanse con sus padres, porque allí ustedes van a poder quizás volver a rehacer su vida. Yo ya no le puedo dar otro hijo mío para que ustedes se vuelvan a casar, porque era la ley que un hermano podía desposar a las muchachas, pero ya no había hijos. Entonces vuelvan. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Las estaba liberando según la ley, las estaba liberando de que ellas pudieran rehacer su vida. Y una que es Orfa, el cervatillo de servido, muchos dicen que era dura de servir, pero su nombre significa eso, cervatillo, o servir, o dura de servir. Hay algunas interpretaciones. La saltarina. Dice que Orfa la besa y se vuelve a sus dioses, y se vuelve a su tierra, y se vuelve a sus costumbres, porque ella había estado atravesada por la cultura y la costumbre judía sobre el Dios nuestro, pero a Orfa le costó, y no sé si decidió mal o bien, ella decidió humanamente. Y qué terrible cuando llegás a esa línea limitoria, ¿no? Que tenés que determinarte. Si te vas a olvidar del pasado y te vas a ir a un futuro con Dios y a creerle al Dios que te ha llamado, o te volvés a lo de antes. La Biblia dice a los viejos rudimentos, a las viejas costumbres. Porque a veces estamos entre esa línea divisoria. Yo siempre digo, Noemí nos representa a ese Espíritu de Dios que guía y te lleva al propósito por la determinación que ella toma. Pero a mí me encanta pensar en una Ruth, que está en 1:15, si usted ve la palabra de Dios dice que Noemí le dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. La orden de Noemí hacia la vida de Ruth. Dos mujeres, y sabe que me gusta porque yo miraba un poquito qué significaba, y como hay, qué sé yo, no sé por qué últimamente veo muchos significados así de cada uno, que es compañera Ruth, amiga, la que se pone al lado también, la que puede armar un equipo, la que se ensambla. Esa era Ruth. Y Ruth le dice, no me ruegues que te deje. ¿Por qué le dice esto? Y me aparte de ti. Porque, mire la determinación de esta muchacha, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré. Mire si te toca una nuera así. Y allí seré sepultada. Y cuando dice seré sepultada, hermana, está hablando que ella renuncia a su nacionalidad, ella renuncia a su identidad, ella renuncia, pero por voluntad propia, no por esclava, por voluntad propia. Y échele mano a esto, porque Dios nunca va a torcer nuestra voluntad. Solo nos abre un camino a través de su palabra. Y la decisión la tomo yo. Y me gusta Ruth. Porque Ruth
dice, por voluntad propia, yo decido cambiar mi vida. Yo decido seguir a esta mujer. Yo decido caminar con ella. Yo decido dar mi vida por ella. Si ella va a padecer hambre, yo lo voy a padecer. Si ella va a tener vergüenza, yo voy a tener vergüenza. Si ella no va a ser aceptada, yo no voy a ser aceptada. Hay que tener esa voluntad. Y a mí me habla de un corazón humilde. Me habla de un corazón que renuncia. Mire, a donde quieras, dice, ella pierde toda su identidad, sus principios, su cultura, su vida. Se la entrega en las manos de Noemí. Ahora, yo no sé si esta muchachita estaba dimensionando que haciendo eso, ella estaba entrando en pacto, ella estaba entrando bajo promesa, ella estaba entrando bajo la vara, bajo el pacto del Dios eterno. Dios estaba llevándola a un propósito. Y a mí me encanta en esta mañana declararte que vos podés ser esa Noemí, que estás influenciando a tal punto la vida de una hija espiritual, de una hija de sangre, de alguien de tu entorno, de tu lugar, para meterla bajo el pacto de Dios y entrarla en la gracia que te ha favorecido a ti. Yo siento a Dios en esta mañana y a Dios haciendo esto con cada una de nuestras vidas. El día que yo vi la foto de Ana y Erika, dije, ¿qué es de esta mujer? Y recuerdo que le hablé al presidente de turno del Consejo Pastoral en ese tiempo y le dije, Pastor Raúl, ¿qué sabe usted de la viuda de Olivera? Y él me dice, Silvana, mirá, ella viene al consejo. ¿Cómo nunca la vi? Viene con el cuñado. Viene con su hermana. Le digo, haceme un favor, pastor. En la próxima reunión, si viene, presentámela. Bueno, dice el pastor. Bueno. Y en la próxima reunión el pastor Raúl me la trae y me la presenta. No es esta Ana que usted ve. Era otra Ana. Y era otra Erika, que la que vemos hoy. Pero yo entendí que la tenía que invitar a mi programa de radio. Yo hacía un programa de radio de mujeres y era todos los miércoles a la mañana para la familia. Bueno, Laura fue parte, la iglesia fue parte de todo esto y era un programa que avasallaba en la ciudad. Era impresionante, pero el día que fue la pastora Ana a mi programa, explotaron los teléfonos. ¿Quién no conocía a Anita de Olivera? Una ciudad grande, como le decía a la pastora, cosmopolita, porque todo entra ahí, todo pasa ahí, los sellos, todo sale y entra desde ese lugar, capital de la provincia de Buenos Aires. Y explotó. Y yo supe ese día que ella iba a quedarse con nosotros, a la par nuestra como familia, que nosotros la íbamos a abrigar como familia. Imagínese, ella estaba sola con Erika y nosotros éramos un familión, ¿eh? Como ir a la casa de la hermana Araceli con criaba a los pibes, con 7, imagínese. Y mi casa era así, porque no solo tengo los nuestros, yo siempre tuve del instituto bíblico que venía, que el de España, que el de Colombia, que el de no sé qué, que los que venían de la iglesia, que los que venían, los pibes, los muchachos, las chicas. Mi casa es la casa de todos. Siempre estoy queriendo deshacer alguna habitación, pero no puedo, porque siempre están las camitas con las sabanitas puestas, porque alguien pasa a dormir a casa. Entonces yo digo, y entraron en el pacto. ¿Qué pacto? De familia. De familia. Porque si hay algo contra lo que el diablo se ha levantado es contra la familia. Él quiere destruir el pacto matrimonial, Él quiere destruir el pacto de la casa, Él quiere arrebatarnos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y el diablo sabe, pero sabe que hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Recién le mostraba a la pastora María, porque me llamó la atención cuando dice que
vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, y con ellos, ¿quién entró? Satanás. Y le digo a María, qué atrevido. ¿Cómo se atrevió a entrar? ¿Y sabe qué me dijo la pastora María? Me subió la revelación. ¿Sabe por qué entró, hermana? Me dice. Porque le vino a dar cuenta a Dios de sus actos. Porque el diablo está sometido a Dios. Él no tiene autoridad. Seguramente tenía que venir a darle cuentas a Dios. Ay, es fuerte eso. Porque es un acusador, es un maldito demonio. Es un diablo malo. Y ahí estaba. Y yo recuerdo ese día cuando Ana entró al programa y yo supe que ella se iba a quedar con nosotros. Lo supe en mi espíritu. Pero no porque se iba a cambiar de iglesia ni de denominación. Ella sigue en su misma iglesia, en su misma denominación. Está ahora con su hermana porque su cuñado también falleció. Está con otro, con pastor de la iglesia. Ella sigue siendo pastora. Pero esa unidad en el espíritu, porque cuando Dios quiere llevar adelante un propósito, Dios te va a conectar con gente de Él. ¿Cuántas me dicen amén? Uruguay, Dios te está conectando con Argentina. Dios te está conectando con movimientos espirituales. ¿Para qué? Para que el propósito se lleve a cabo. Para que no te quedes en el Moab, en ese lugar que no es tu lugar. Dios quiere ascenderte, Dios quiere llevarte a ese lugar donde la palabra se tiene que llevar a cabo. Y por eso yo debo estar conectada con lo eterno, en el altar de la oración, en el acuerdo con mi hermana. No camines sola. Sí, Señor, ahí está. No camines sola. No te quedes en el dolor sola. El corazón de Ruth era precioso. La vio sola y dijo, yo me voy con ella. Y muero a mí por amor a mi suegra. ¡Ay, qué elevada! ¡Wow! Terrible elevación la mujer. Y se le pegó al punto que usted esta palabra la va a ver también conectada con el profeta Eliseo y el profeta Elías. No te voy a dejar, no me ruegues que te deje, no te voy a dejar. ¿Por qué Eliseo no quería dejar a Elías? Porque tienen visión. A ver, escúcheme. ¿Usted sabe por qué tiene que honrar a la pastora María? Voy a hablar de hoy. ¿Sabe por qué tiene que honrar a la pastora María? Yo sé que le da vergüenza, está con la cabeza baja, se muere de vergüenza. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios la escogió y la eligió. Y le dio una distinción. Y voy a ser fuerte en esto. Que no se la dio a usted. Y esto, hermanos, esto es revelación de Dios. Y esto tiene que ver con el mundo espiritual. Lo mismo que el pastor. ¿Cuántas pastoras hay acá? Levánteme la mano las pastoras. Pastora Natalia, pastora Marisa, pastora Araceli, pastora María. ¿Alguna más? Que no vea. ¿A dónde está? No se le esconda. Usted de Artigas, hermosa, pastora. Hay una distinción, hermanas. Mire, yo creo que esto es del espíritu. No es una más del montón, la pastora. Mire, y yo se lo digo con todo respeto, y se lo digo porque es mi vida. La pastora no es alguien más del montón. La pastora no es la hermanita fulana. A la pastora Dios la eligió. La vio y dijo, yo quiero esa mujer para que sea la pastora de todos ustedes. Y de acuerdo a como usted vea, como usted se mueva, como usted honre ese manto que porta su pastora, es como usted va a crecer y se va a desarrollar en el ministerio. Párate, Laura. Párate. 18 años tenía, venía al lado mío. 18, así la que mala. Venga, pastora Laura. 18 años tenía Laura cuando llegó a la iglesia, con un mameluco de jean, con unos pelos llenos de rulos, llorando como una condenada entró a la carpa.
se sentó en unas sillas que teníamos en la carpa en el fondo, yo estaba ministrando. Yo creo que estábamos, ya había el punto como que estaba terminándose, no sé por qué tengo esa idea, no te acuerdas. Pero ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, lo único que hacía era llorar, así, lloraba, lloraba, lloraba. Las reuniones de mujeres en nuestra congregación eran terribles, porque se rellenaba de mujeres y el Señor hacía cosas locas ahí adentro. Pero yo no me voy a olvidar nunca, yo la vi y yo supe que Dios tenía algo con ella. Lo que le costó mucho. Porque cuando hay una iglesia numerosa y es una iglesia potenciada en ministerios, usted sabe lo que pasa. ¿Cuántas saben lo que pasa ahí? ¿Qué se mueve ahí? Los pecados del espíritu. ¿Sabe cuáles son los pecados del espíritu? Celo, envidia. Y en la iglesia estamos todos. Crece la cizaña y crece el trigo. Pero el que tiene una marca y una distinción de Dios va a tener que atravesar la cizaña. Porque la cizaña está permitida por Dios para tu crecimiento y para tu desarrollo, hermano. Siempre. Y acá el que le quepa el poncho que se lo ponga. Porque hay gente que está permitida por Dios dentro de nuestras congregaciones porque están 20.000 años en la iglesia y no cambian. Y tienen un corazón no transformado por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Son necesarias. Yo siempre prediqué, hace mucho siempre hablábamos de esto y les ministraba a ellas y les decía, todas nos enojamos con Penina cuando trabajamos la palabra de Ana y Penina, pero Penina fue necesaria para la vida de Ana, porque si no, Ana no se iba a despertar. Entonces, para que Laura se despertara y entendiera el lugar y la posición que Dios le estaba marcando desde la eternidad para ella, yo no me llevo ninguna gloria en esto, yo solo sé que Dios la marcó, pero nunca le dije, Laura, vos me tenés que honrar, vos me tenés que bendecir, vos me tenés que dar, viste como hacen ahora, vos tenés que pactar conmigo. No sé si acá pasa, pero en Argentina pasa un montón. Más vale que me limpies, que me vengas a arreglar la casa, que te postres, que no sé qué sé yo. Nada, jamás yo le tuve que decir a Laura, ni a todas las que usted, bueno, el año pasado vino Andrea, a nadie, ni a la pastora Ana, ni a nadie, jamás. Como ella jamás me tuvo que decir a mi pastora, por favor, hábleme bien, nunca, porque entendemos como entendió Ruth. Porque la gente que está distinguida por Dios, si tiene algo que se le agudiza el oído y se le abre el entendimiento. Y con esto no le digo que usted no tiene ganas de hacer algo que no está bien. Porque, ¿o no? Nos da la gana de reaccionar. Pero ¿y por qué le tengo que hacer caso a la pastora? ¿Por qué? Un día hacemos un campamento. Resplandece, el congreso se llamaba. ¿Se acordó? Que tiene ahí, resplandece. Ahora se van a enterar por qué. Llega día antes del resplandece, noche, comisión junta, todas las que trabajaban. Y le digo, chicas, se me ocurrió una idea. Se miran entre ellas. Sonamos. Le digo, vamos a conseguir, de julio, porque era julio, vamos a conseguir esas estrellitas de Navidad que los chiquitos toman y prenden fuego en las varillas esas. Las estrellitas, para que cuando termine el congreso las prendemos y todas las mujeres las comenzamos a revolear diciendo resplandece, porque a mí me gusta siempre hacer actos proféticos para que a la gente le quede la fijación de lo que hacemos. Con lo que hizo ayer, no vamos a olvidarnos ninguna de los anillitos que nos llevamos. Y las chicas se miran, pero pastora, ¿dónde vamos a sacar estrellitas de Navidad en julio? No sé, chicas, pero búsquela. Y me fui. Me fui. Y que me voy.
Y ella consiguió las estrellitas. Y si Laura ejecuta. ¿Sabe qué se llama eso? Yo sé que humanamente usted es una tonta. No. ¿Para qué va a hacer caso? Si era sí, porque el humano, el común, dice, pero a mí me encanta la historia de David. Dice que David tuvo sed, plena guerra, un suspiro, si pudiera beber del agua, del pozo. Y hubo dos locos. Era guerra, hermanos. A ver, hubo dos locos que lo escucharon, porque ¿qué tiene la gente espiritual? ¿Para quiénes? Para los que portan el propósito, para los que portan el rema, para los que tienen la distinción. Porque yo te quiero profetizar en esta mañana, que cuando esta distinción está sobre alguien, te va a tocar a vos también, te va a catapultar a vos, te va a levantar a vos, te va a bendecir, te va a edificar, te va a despertar a un nuevo tiempo, porque esta gente corre adelantada. David corría adelantado, y cuando él dice, tengo sed, estos muchachos dijeron, vamos a buscarle el agua. Pero a mí me encanta el corazón de David, esto me habla a mí, porque cuando ellas hicieron lo que hicieron, digo, bueno, chica, no era para tanto. Gracias porque lo hicieron. Pero si no se conseguía, no se conseguía. Pero Laura atravesó el paradigma de decir, no es Navidad, no hay estrellita. Lo atravesó. Esa es una de las tantas que Laura atravesó. Pero hoy es una pastora de una ciudad, hoy está con su esposo en una iglesia preciosa. Y yo aparezco de vez en cuando y la veo. Y veo las mujeres alrededor de ella. Veo cómo se organiza. Y valió la pena, Laura. Porque al que honra, le precede honra. Te bendigo, hija. Siéntate. Y es una bendición. Es una bendición de Dios. Es una bendición ver. Ruth lo vio. Y quiero cerrar este campamento de determinadas, que es hora de determinarnos a honrar lo que Dios ha bendecido. Porque cuando vos honrás lo que Dios bendice y lo que porta a propósito, esa honra, esa bendición te va a caer encima, mujer. Y no solo que te va a dar un lugar, porque póngale, por ahí podría no haber sido una pastora, pero las cosas que Dios ha hecho con ellos. Y yo podría traer a otros matrimonios, las cosas que Dios hace con ellos. Hace unos años llegó un muchachito, lo operaron, tiene toda la cicatriz acá, el corazón abierto, con la esposa, con un niñito, hombreaba papas en el mercado central, Panchito, un pibe lindo. Pero un día yo voy saliendo de la iglesia, ellos estaban ahí y remándole en dulce leche, como le pasa a los jóvenes hoy. Y de pronto le digo, Pancho, vení que te quiero decir algo. Sí, pastora. Yo nunca le dije a mi gente que me dijera pastora. Y le digo la verdad, a veces me da vergüenza porque me lo dicen en los mercados. ¡Pastora! Y yo no soy pana. Me da vergüenza. Los niños me dicen, pastora, y estamos en el mercado, en algún lado. Pastora, pastora, y la gente mira aquí, me llamé de pastora, ¿viste? Yo soy la pastora. Me toca hacer cargo. Y a este muchachito le digo, te voy a decir algo, Pancho. Yo no digo que tu trabajo no sea digno, porque sos un trabajador y eso es dignificante. Pero yo te digo algo que siento de parte de Dios. Ese no es tu lugar. Dios te va a poner en un lugar mejor. Bueno, dice, gracias, pastora. Prepárate, Pancho. Prepárate. Dios lo sacó de hombrear papa. Y hoy, ese muchacho y esa muchacha son parte, en Argentina le estoy hablando, ya ni siquiera en la Ciudad de La Plata. Y entró a trabajar en una empresa cristiana. Esa empresa cristiana desató contactos a nivel sociales y futbolísticos. Hoy está entre los de la AFA, tiene una palabra. La otra vez me manda una foto, estaba con Mirta Legrand.
con el pollo, ¿cómo es el apellido? El pollo este... Viñón, el pollo Viñón. El pollo Viñón. Con Ruggeri. Con Ruggeri. El tipo, hermana, así. Pero él con su pastor, él con su pastora. Para nosotros, ¿sabe quiénes somos bendecidos? Nosotros. Nuestra familia, nuestra casa, nuestro ministerio. Pocha y Titi, con todo lo que es la alabanza, con todo lo que es el ministerio de adoración en los teatros, dando muestras. Y hace, antes de venirme, me manda Pocha, pastora, me llaman de no sé dónde, del otro lado del mundo, para que dé clases a nivel Zoom, me van a pagar en dólares. Yo digo, hermanos, el que honra y el de la honra. A veces hacemos las cosas con nuestra humanidad, con nuestro sacrificio, alcanzamos, logramos, pero qué lindo cuando entra Dios, y hoy la pastora Ana lo dijo, qué lindo cuando Dios te empieza a prosperar, que vos no haces nada y te empieza a ingresar Dios con la bendición. Yo hoy los veo a los chicos, veo los matrimonios, como Dios, y le cuento testimonios reales de hoy, para que usted se llene de fe, para que usted pueda creer. No pasa solo en Argentina, te puede pasar a vos. Te puede pasar a vos. Y va a pasar en Uruguay. Yo no sé por qué, pero estamos entrando muchas veces a Uruguay. Algo viene para Uruguay, algo Dios está desatando para Uruguay. Hay gente que se ha conectado con la Noemí, y la Noemí no le ponga una cara visible, póngale persona de Dios, del Espíritu de Dios. Es una mujer con una revelación mayor, y vuelve a Belén y se menosprecia y piensa que fue Dios y un montón de cosas, porque era humana. Aleluya. ¿O no? ¿Por qué me pasa a mí? Le he dado la vida a Dios. Y esto, y aquello, y lo otro. Pero hoy el Señor viene y me está ministrando a mí el Espíritu Santo. Mírame a mí, porque todavía no terminé, Silvana. Todavía no terminé con vos, hermana. Todavía no poné tu nombre. Dios no terminó. Dios recién está empezando. Dios recién está empezando. Si algunas cosas hiciste en tu fuerza y buscando las maneras, viene una hora y viene un día que no va a ser de esa manera, va a venir sobrenaturalmente. Porque fue lo que le pasó a Noemí. Me fui con las manos vacías, volví con las manos vacías. Y el Señor me ha llenado. Porque hubo una muchacha que entendió. Porque hubo alguien que se puso a la par. Porque, hermano, el llanero solitario no existe. Tenía toro al lado. No existe. No existe. Es necesario dos. Jesús lo dijo. Ellos trabajaron los tres juntos para ser uno y actuar en la humanidad, en esto que nosotros vivimos hoy. ¿Quiénes somos nosotros para andar solos? ¿Por qué te quedas sola? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué todavía estás en el pasado? Es hora de que te extiendas. Es hora que te olvides de lo que queda atrás y deja de culparte, deja de hostigarte, deja de decir, si hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, esto no hubiera sucedido, o esto. ¿Sabe las veces que uno entra en eso? Y en eso no hay bendición, en eso no está Dios, porque Él te ha distinguido. Él te dio cuando nadie te vio, y Él dijo, vos sos mía. Y me encanta esta muchachita que le dice, hace esta determinación en su vida. Ruth se transforma en una mujer, y me encanta porque lo dejé acá marcadito, porque la otra vez lo había escrito, porque me gustó mucho. Noemí dice, fue cortada, fue atravesada por la muerte. No había salida, había vacíos en su vida, pero bebió de su origen, porque ministré la palabra que aunque el árbol fuera cortado, aún al percibir el agua, iba a volver a brotar. Entonces hice esta aplicación de Noemí, y lo tenía acá, lo estaba buscando en el cuadernito, y volvió, dice la palabra, bebió de su origen. ¿Sabes cuál era el origen? Ponete de pie en esta mañana. Volvió a beber de la promesa, porque en el momento que pasó la línea divisoria, ella no vuelve sola, vuelve con una nuera que le estaba creyendo al Dios que ella creía, y eso la fortaleció a Noemí, más allá de su condición, más allá de su humanidad, más allá de ver su fracaso,
fracaso, de ver sus pérdidas, de ver sus dolores, la palabra declara ahí específicamente, cuando ella dice, no me llamen más Noemí, dígame Mara, porque en amargura de alma me ha puesto el Todopoderoso. Yo estaba hablando desde su dolor, pero en medio de esto quiero que recibas en esta mañana, y lo recibo para mi vida, porque en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de la frustración, en medio de todo lo que ella estaba sintiendo, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba avanzando, estaba caminando, estaba yendo a Belén, estaba volviendo a la casa de refugio, estaba volviendo a la casa donde la promesa le había sido soltada, donde Dios les había hablado, donde Dios los había plantado. Noemí estaba llevando a cabo el propósito, cargando el dolor, pero caminando, determinada que tenía que llegar nuevamente a Belén. Y no iba sola. No estaba sola. Y yo quiero que pasen en esta mañana todas las pastoras que están acá. Porque la soledad es mala consejera. El dolor es mal consejero. Las pérdidas son malas consejeras. El tiempo que pasa es un mal consejero. Pregúnteselo a Abraham. Pero Abraham dijo,